Bueno, vamos a arrancar esta presentación. Vais a tener que disculparme por mi utilización del español, no me suelo arreglar bien con él, así que si hay alguna metedura de pata a la hora de hablar y demás, la culpa será siempre mía, nunca de Diego ni de Alexis. El libro del que vamos a hablar hoy lo tenemos aquí, es La serpiente y el coyote. Este libro fue publicado por Carten Ediciones el año pasado. Es una obra que quienes conozcáis a Alexis Nolin-Math entenderéis que es uno de los grandes escritores del polar, de la cómic negro criminal francés. Aquí tenemos a Diego, con lo cual cualquier equivocación imputable a mi torpeza en el manejo del castellano, pues es culpa mía y no es culpa de nadie más. Bueno, como os iba diciendo, sí. Sí, ahora, sí. Bueno, como os iba diciendo, Alexis Nolin-Math es uno de los más grandes escritores de polar, de negro criminal, en el cómic franco-belga. Su serie Asesino creo que es conocida de sobras por todos. Tuvo una adaptación cinematográfica hace 2 años. Tiene una producción extensísima. Fundamentalmente ha trabajado con cómic negro policial, pero también ha trabajado con cómic histórico. Tenemos aquí algunos ejemplos de obras que no han sido publicadas en España porque son recentísimas, entre ellas un proyecto curiosísimo, La historia del mar, Grizzly, que es otra serie policial, y esta última que no recordaba el título, que bueno, supongo que Diego podrá traducirlo mejor que yo porque no tengo ni... Las mariposas no se mueren de viejas. Las mariposas no se mueren de viejas. Pienso que tú puedes leer en el francés. Sí, puedo entenderlo, es otra cosa. Bueno. La serpiente y el coyote es una historia de alguien que ha rehecho su vida, alguien que ha sido perseguido y que vive apartado de todos. Aparentemente se ve mezclado en una trama policial, judicial y de la mafia sin quererlo ni saberlo, o por lo menos inicialmente es lo que vamos a pensar, y que se ve obligado a romper con la vida que llevaba hasta ese momento, una vida totalmente apartada de todos, y a partir de una serie de acontecimientos que no vamos a reventar, porque si no perderíamos todo el elemento sorpresa de la historia, lo que aparece inicialmente como una historia de suspense se convierte en una historia de acción, con un ritmo frenético, una verdadera road movie, si lo queréis decir así, y hasta llegar a una conclusión fantástica. El trabajo de Alexis es muy sólido, define muy bien a sus personajes y lo sabe combinar en una trama de suspense y de acción. Entonces, bueno, como primera pregunta para Alexis es que nos hable un poquito de cómo se fraguó la escritura de La serpiente y el coyote. Ouais. Alors, le serpent et le coyote, on fait en français. Hein. C'est à la fois un polar et à la fois historique, dans la mesure où c'est l'histoire du moment où naît le programme des Witness Protection Program aux États-Unis. Et les personnages sont des condensés de personnages qui ont vraiment existé, à commencer par le personnage du repenti, si on peut dire, qui sillonne les États-Unis dans un RV. Ouais. Et c'est basé sur un Français, d'ailleurs, c'est un Français qui faisait partie de la French Connection, et qui, plutôt que de se voir affecté à une maison perdue, dans un trou perdu aux États-Unis, a demandé à avoir un RV et à pouvoir se déplacer. À côté de ça, tous les premiers, de manière amusante, tous les premiers repentis s'appelaient tous Joe. Les 3 ou 4 premiers repentis s'appelaient Joe, donc il s'appelle Joe.
Et voilà. Bueno, pues lo cierto es que La serpiente y el coyote es a la vez novela negra y novela histórica, o género negro y género histórico, si queréis, en tanto en cuanto refleja un momento real que es el del nacimiento, la creación del programa de protección de testigos en Estados Unidos. Básicamente el personaje protagonista condensa varios personajes reales, es la amalgama de varios personajes reales, todos ellos arrepentidos. Y en este caso concreto me inspiré especialmente en el caso de uno que solicitó, y esto es un hecho real, que le dieran una autocaravana en el programa de protección de testigos. En lugar de que le asignara una casa perdida en algún rincón de Estados Unidos, pidió una autocaravana. Se trata de un francés que formaba parte de la French Connection, de esa conexión francesa del narcotráfico, y al que en lugar de irse a vivir en mitad de Estados Unidos, lo que le apetecía era tener una autocaravana que le permitiera viajar y recorrer el país. Y además hay una curiosidad que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que los 3 o 4 primeros arrepentidos que entraron a formar parte del programa de protección de testigos se llamaban Joe. Así que, obviamente, el protagonista tenía que llamarse Joe. Et ce qui est amusant, c'est que tous les premiers truands à entrer dans le programme ne l'ont fait que parce qu'ils étaient menacés de mort par leurs complices. Donc ils l'ont tous fait pour sauver leur peau. Et par ailleurs, les membres des forces de l'ordre, les US Marshals et les policiers qui étaient chargés de leur protection au début, n'étaient absolument pas contents de faire ça, parce qu'ils avaient le sentiment de protéger des truands. Et ils ont mis du temps à comprendre qu'ils protégeaient des voyous pour faire tomber des voyous encore pires. Perdón, y lo más divertido del caso es que los truanes, los delincuentes que formaron parte de este proyecto de protección de testigos, de este programa de protección de testigos, en primer lugar, lo hicieron porque les habían amenazado de muerte sus cómplices. En realidad lo hicieron por salvar sus propios pellejos, no por buena voluntad ni nada por el estilo, sino porque lo que querían era salvar el pellejo. Y los agentes de la ley, los marshals de Estados Unidos que tenían que protegerles, no estaban nada contentos con esa tarea. No les apetecía nada tener que estar encargándose de proteger a delincuentes que habían estado hasta muy poco antes intentando detener los que habían ido persiguiendo. Et l'élément fictionnel, vraiment fictionnel, pour le coup, c'est le coyote. Y el elemento de ficción en este relato, en esta historia, es el coyote. La colaboración es con dibujantes magníficos y Xavier Philippe. ¿La obra la pensaste sea en el estilo de Xavier o Xavier se adaptó posteriormente? ¿Cómo fue? Alors, on avait, avec Xavier, on avait déjà fait plusieurs albums dans la série Tango, et on voulait avoir plus de liberté. C'est-à-dire que dans Tango, c'est une série qui est formatée avec un nombre de pages précis, une histoire complète en 54 pages. Et on voulait faire une histoire plus large, avec plus de place. Donc, on a proposé cette idée, et on avait comme règle à la fois de faire 5 cases, panels, par page, de manière à avoir un récit aéré, et on a signé un contrat pour 80 pages, c'est-à-dire qu'on a été payé pour 80 pages, et on a décidé, en fait, on s'est tellement plu à développer cette histoire qu'en finalement on en a fait 140, ce qui est une bonne affaire pour l'éditeur. Ouais. Pues lo cierto es que lo que ocurre con Xavier, con el dibujante, es que ya habíamos hecho unos cuantos álbumes de la serie Tango juntos, y lo que queríamos los dos era disfrutar de algo más de libertad, o gozar de algo más de libertad a la hora de crear la historia y no vernos limitados
por el formato canónico de las 54 páginas en el álbum. Queríamos algo más grande, con más espacio para poder explayarnos, así que le propusimos la idea al editor. Además estábamos de acuerdo en una serie de cuestiones. En primer lugar, se trata de un álbum en el que hay 5 viñetas por página, para que la historia pueda respirar más, para que haya aire en el relato. Y por otra parte, habíamos firmado un contrato originalmente para que la obra tuviera 80 páginas, que al final fueron 140, así que resultó ser este proyecto un verdadero chollo para el editor. Dentro de lo que es la ambientación, estamos hablando de una historia ambientada de la década de los 70 del siglo pasado, pero hay elementos que siempre nos van a sorprender, porque cuando vemos un thriller ahora, lo habitual es que alguien tenga un teléfono móvil y se comunique inmediatamente. Uno de los elementos más curiosos es como en esa década de los años 70, a la hora de comunicarse tienen que ir a cabinas telefónicas, esperar a alguien que te recoja el teléfono al otro lado de la línea. Estamos hablando de una época relativamente reciente, pero muy diferente al mundo en el que vivimos hoy en día. Y yo quería saber si eso te ha supuesto Es mucho mejor para los guionistas. Para los escritores una Sin ventaja o una móviles desventaja. es mucho mejor. Porque, claro, en otras series más recientes, como Asesino, el elemento tecnológico está presente y funciona de otra forma y condiciona mucho también el desarrollo de las historias. Yo quisiera que nos hablases un poquito de esa comparativa, porque partiendo de unos postulados similares, el thriller hecho en el siglo XXI y el thriller hecho en esa década del siglo XX cambia por completo la forma de desarrollar el trabajo del escritor. Complètement différent, non, parce que c'est juste s'adapter aux contraintes de l'époque. Notre idée aussi, c'était de faire un western moderne. Et c'est vrai que dans le western, les communications sont plus compliquées. Mais quand on regarde le temps d'avant le téléphone portable, les communications fonctionnaient quand même bien. Hein. Les gens étaient informés autrement, un peu plus lentement, mais... ce qui est vrai, c'est que pour écrire les scénarios, l'absence de téléphone portable simplifie les choses. Maintenant, c'est difficile de faire un scénario sans téléphone portable, et donc les gens se préviennent instantanément de tout. Donc il faut en tenir compte dans l'écriture. Pues tampoco diría que es por completo. Yo usé el cambio y en la adaptación a la hora de abordar la historia. Creo que de lo que se trata cuando escribes una historia es de adaptarte a las limitaciones históricas del periodo en el que esté ambientado el relato. Además, queríamos hacer un western moderno, una del oeste, pero moderna. Y una de las características de las películas del oeste es bueno, pues lo que tardan en circular las noticias. Pero es curioso porque haciéndolo te das cuenta, haciendo este tipo de historias, te das cuenta de que en realidad, aunque no hubiera móviles, la información fluía y la gente estaba informada igual, quizás con más lentitud, pero estaban informadas de todos modos. Hoy en día es imposible plantearte hacer una historia de este tipo sin tener en cuenta el uso y la presencia de los móviles. Se sabe todo de una manera muchísimo más inmediata. Hay una inmediatez constante en el fluir de la información y sería imposible, como digo, concebir algún tipo de thriller sin tener en cuenta el uso del móvil hoy en día. Antes hablabas de que la introducción de la figura del coyote era un elemento, digamos, de ficción puro y duro, casi simbólico. Y hay un juego paralelo en la trama, en la utilización de ciertas escenas en las que aparece solo el coyote y la serpiente de cascabel en el desierto, que también puede ser utilizada también como una segunda lectura de la obra, porque estamos hablando también sobre todo de una trama que constantemente está girando, con personajes que se están traicionando unos a otros, las apariencias que se crean son inmediatamente después destruidas y además de formas muy crueles, y creo que hay una representación muy clara con ello a través de la figura del coyote, ese coyote que aparentemente es un cachorro que está acompañando a Joe y luego resulta ser pues una fiera tremenda. Yo quisiera que nos hablases también un poco de ese juego también a la hora de utilizar estos elementos casi de simbolismo dentro de una trama como esta de thriller.
Le personnage du coyote, c'est un peu comment dire, le véhicule du lecteur. Parce que on n'a pas, comme le personnage est solitaire, c'est aussi le moyen de communiquer des informations importantes au lecteur. Et c'est une variation sur le thème du buddy movie, qui est souvent, d'ailleurs que j'aime bien, hein, que j'utilise souvent, mais c'est un buddy movie avec quelqu'un qui répond pas, mais quelqu'un qui permet au lecteur de comprendre les enjeux et la psychologie du personnage. El coyote en realidad es el vehículo para el lector, para que el lector entre en según qué cosas. Dado que tenemos un personaje solitario, necesitamos transmitir de alguna manera información que es relevante. Y yo me lo planteo un poco como una buddy movie, una de estas películas de una pareja de personajes que interactúan entre ellos. Bueno, pues así la veo yo, una película de una buddy movie, una película de colegas, en la que lo que el coyote permite es que el lector conozca exactamente la psicología, los desafíos, los peligros a los que se enfrenta el personaje, el protagonista. Et le côté symbolique est visible à la fin dans la décision que prend le coyote. Y el elemento simbólico queda patente al final en la decisión que toma el coyote. Hay una cosa que me ha llamado la atención antes, que era que el encargo inicial del editor es con un número determinado de páginas, la obra tiene una mayor extensión y que buscabais un poquito más de libertad, que buscabais, digamos, una vía para no estar constreñidos por el formato clásico de álbum. Sin embargo, después de leído El Coyote, me ha quedado la sensación de que esto podría ser también una serie, que podría tener también un carácter serial. ¿Tenéis idea de continuar con La Serpiente y el Coyote o solo vamos a tener este libro? Non, il y a déjà le deuxième. On ne l'a pas ici, c'est dommage. J'en avais plus chez moi. C'est l'indice que ça plaît aux gens, parce que quand j'ai plus d'exemplaires d'auteurs, quand tous les amis passent au moment où sort un livre qui intéresse les gens, et rapidement j'en ai plus. Il y a un numéro 2 qui s'appelle L'Or du Spectre, qui est sorti. Alors, c'est pas vraiment une suite, mais c'est quelque chose qui se passe dans le même univers, dans les mêmes lieux, à la même époque, et dans lequel on croise pratiquement par accident le personnage de Joe avec son camping-car, mais on est clairement dans la suite, et l'idée c'est d'en faire 3, c'est d'en faire une trilogie. Oh. Pues ya existe esa continuación, ya hay un segundo volumen. Lamentablemente no puedo traer ningún ejemplar para enseñároslo porque es muy curioso esto. Cuando saco un cómic, de repente empiezo a recibir las visitas de los amigos a los que les puede interesar esa historia que acabo de publicar y como quien no quiere la cosa, todos los ejemplares de cortesía que me envían las editoriales desaparecen. Una cosa increíble. El caso es que ya existe ese segundo tomo, se llama El Oro del Espectro, y no es que sea una continuación, sino que vendría siendo una historia inventada en el mismo universo y en el mismo momento histórico. Y entonces pues los caminos de los personajes se entrecruzan y vemos a Joe y a alguno de sus amigos también en esta segunda historia. Y la idea original que tenemos es que sea una trilogía, hacer una trilogía ambientada en un universo compartido. Alors, il y a deux choses à ajouter, c'est que en France, le marché français est de plus en plus orienté vers des histoires longues. On sort du format habituel des 46 ou 54 ou 62 pages pour des histoires plus longues, ce qu'on appelle pompeusement, et j'aime pas du tout le mot, mais les romans graphiques. En France, c'est bande dessinée pour tout. On a le mot parfait pour ça. Mais donc il y a cette tendance, les gens ne rechignent pas à payer plus cher pour un album plus gros, pour une histoire complète, plus développée. Parfois ça fait 200 ou 300 pages, hein, et ça coûte, ça par exemple, ça fait 300 pages et ça coûte plus de 30 €, mais c'est une chose que les gens achètent. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on ne fait un 2 et un 3 que parce que le premier... c'est très bien vendu, on est à entre 40 et 50 000 exemplaires
pour le serpent et le coyote en France. Je sais que pour l'Espagne, c'est beaucoup, donc c'est pour ça que je le dis. Bueno, pues me gustaría añadir también dos cosas más al respecto de esta serie, de esta respuesta, y es que ahora mismo hay una tendencia en el mercado francés orientada a que se pongan, a que se comercialicen o se pongan a la venta álbumes que se salen del formato tradicional de las 46, las 54, las 62 páginas. Hay este término que a mí me resulta bastante pomposo, que utilizan en el mercado norteamericano, sobre todo en el anglosajón, de novela gráfica. Es un término que a mí no me gusta nada. Creo que bande dessinée, que vendría siendo el TVO o el cómic en historietas. Historietas es el término perfecto. Tenemos en francés con bande dessinée la palabra perfecta para referirnos a las historias que se cuentan en viñetas, y hay una cierta aceptación por parte de los lectores a la hora de pagar algo más de dinero para llevarse una obra de una mayor extensión, para poder disfrutar de una historia desarrollada más páginas. A veces hay obras, pues como algunas de las que tenemos aquí, que tienen 200 o 300 páginas y que cuestan casi 30 euros. Es mucho más caro que un cómic normal, pero también el lector parece que está dispuesto a comprarlo para llevarse una historia, pues eso, más desarrollada y más completa. Y eso es algo, una tendencia que se está viviendo en el mercado francés también ahora. Y en un principio no estábamos seguros de si iba a haber un segundo o un tercer álbum. Al final decidimos que sí, viendo que las ventas del primero habían sido bastante buenas. Estábamos vendiendo en Francia, pues el primer volumen ha vendido entre 40 y 50.000 ejemplares. Es decir, la cifra de ejemplares, porque yo sé que esas cifras para el mercado español son, vamos, absolutamente inconcebibles. Es un sueño, ¿no? Lo cierto es que nuestro mercado da para lo que da. También aquí se está viviendo un fenómeno relativamente similar, porque en las librerías están las mesas de novedades llenas de lanzamientos que exceden de los formatos tradicionales. Son formatos o bien de integrales o de tomos recopilatorios en tapa dura con contenidos extras, con un número de páginas, a veces de 500 páginas y unos precios tremendos. Y bueno, de momento parece ser que lo aguanta. Esperemos que siga así. Pero bueno, esta charla no va sobre el mercado editorial francés ni el mercado editorial español, sino sobre Alexis Rollet-Maris. Como hasta ahora hemos hablado de La serpiente y el coyote, estamos a punto de terminar, nos quedan unos minutos. También querría aprovechar esta oportunidad un poco para hablar de otros trabajos de Alexis, porque, como os decía, es un escritor al que admiro personalmente mucho, y creo que su dominio de la técnica narrativa en el ámbito negro criminal, pues es de los mejores escritores que hay en este momento en Europa, un digno heredero de los grandes del polar francés de los 60 y 70, adaptado a la historieta. Pero claro, Alexis es un escritor también muy ambicioso, no se ha acomodado, ha escrito en otros ámbitos. Hay dos obras que tenemos aquí en la mesa que no tienen que ver con ese componente de thriller negro criminal, o por lo menos en la de las mariposas, y ahora os digo de la sinopsis porque no la conocía, pero estamos hablando más de una historia de aventura ecológica, por decirlo de alguna forma, de alguien que se mete en un entorno como el Amazonas y se encuentra con que los cambios a los que está experimentando la ecología producen también cambios incluso de tipo amenazante para el ser humano. Y también luego tenemos otro libro, que es el de la historia de la mar, que de ese sí que me habló Alexis el año pasado y me parecía un proyecto muy, muy ambicioso, que era contar la historia del mar, tal cual pues sonaba como algo inabarcable, como el propio mar, pero veo que lo ha conseguido. Yo quisiera que nos hablase de estos dos libros, sobre todo el de la historia del mar, porque además era un encargo de la Sorbona, tema que sí que me dice qué lejos estamos de Francia, que una entidad como la Sorbona apueste por el cómic como elemento de publicación, como elemento como una herramienta cultural más. Y qué lejos está este país y la Universidad Española. Yo quisiera que nos hablases un poquito de estos dos trabajos, de las mariposas y de la historia del mar. Alors, pour la Sorbonne, effectivement, c'est une question intéressante parce que
en fait, ça illustre que la bande dessinée en France sort de plus en plus d'une sorte de ghetto pour adolescents attardés. Je le sais bien parce que ma mère était prof de français et pour elle la bande dessinée c'était pour les semi-débiles. Et donc la Sorbonne s'est tout de suite impliquée dans ce projet. Les éditions des Arènes sont très connues en France pour faire beaucoup de projets de bande dessinée qui ne sont pas des fictions et qui fonctionnent très très bien, qui sont très populaires. Et donc, avec des spécialistes de l'histoire de la mer, on a décidé de faire cette anthologie d'histoire qui retrace toutes les étapes de la relation entre l'homme et les océans. Et puis après, on parlera des papillons. Bien, en el caso de la historia del mar, lo de la Sorbona es realmente muy interesante, porque que se implique esta universidad, esta actividad cultural, demuestra que el cómic está saliendo en la percepción general de lo que se consideraba durante mucho tiempo, incluso en Francia, el gueto de la adolescencia tardía. El cómic estaba considerado como un producto para adolescentes tardíos. Esto lo conozco yo de primera mano porque mi madre, que es profesora de francés, siempre consideró el cómic como algo casi para medio idiotas. Es muy interesante ver cómo se ha implicado la Sorbona en un proyecto de cómic. Además, es un proyecto bastante importante. La editorial Edition de la Reine es una editorial muy conocida en Francia por sacar cómics o bande dessinée de no ficción. Documentaire. Sí, documentales. Pues eso, de no ficción, que son extraordinariamente populares. Y me gustó mucho el proyecto por poder colaborar con un especialista en historia del mar para ir tratando de tratar la historia del mar y la presencia del mar en la historia de la humanidad. Y creo que quedó bastante bien. Y ahora las mariposas. Ah, si. Et qu'est-ce que je voulais dire sur la mer? Donc on a plusieurs chapitres qui retrace à la fois toutes les époques, toutes les aires géographiques du monde et les différentes évolutions qu'il y a eu sur plein de sujets différents, tous liés à la mer. Par exemple, le fait que la démocratie est née à Athènes à cause des galères. Ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais donc voilà. Et comme moi j'ai grandi aux Antilles, au bord de la mer, avec toutes les histoires des grandes découvertes des grands navigateurs français, espagnols et portugais. Mon fils s'appelle Bartolomé pour Bartolomé de las Casas, donc c'est une histoire qui m'a toujours préoccupé. Y bueno, lo dicho, me interesa especialmente el poder tratar la historia del mar en distintos ámbitos geográficos y temporales, ver la evolución de la relación de la humanidad con el mar y los distintos temas que tienen que ver con el mar a lo largo de nuestra historia, todo lo que está vinculado con el mar y el océano, desde el hecho de que la democracia naciera en Atenas por culpa de las galeras, hasta el hecho de que yo crecí en las Antillas francesas, al borde del mar, a la orilla del mar, rodeado de las historias de los grandes descubridores y navegantes franceses, españoles y portugueses. Tanto es así, por ejemplo, que mi hijo se llama Bartolomé por Bartolomé de las Casas, para que veáis lo que me gusta y lo que me interesa el tema. Et pour les papillons, alors le projet est né presque comme une blague. Je connais Bézian, le dessinateur, depuis très longtemps. Bézian, c'est un dessinateur qui est extrêmement respecté en France. C'est un dessinateur assez hors du commun. C'est un dessinateur qui est adoré par les autres dessinateurs et par les éditeurs en France, mais qui ne touche pas, ne parvient pas à vraiment toucher le grand public. Et donc, il y a quelques années, il a publié un livre en France sur lequel il y avait un bandeau, sur lequel s'était écrit un auteur majeur de la bande dessinée. Donc depuis, je me suis toujours un peu moqué de lui en l'appelant auteur majeur. Et lui s'est mis à m'appeler auteur-vendeur. Et donc on a décidé de faire un album ensemble pour voir lequel allait attirer l'autre du côté obscur de la force.
Et donc j'ai commencé à réfléchir à cette idée. Et dans ma vie, j'ai une autre passion, parmi les différentes passions que j'ai une passion pour les papillons. Depuis toujours, j'ai un filet à papillons, j'ai une collection de papillons et je lis plein de choses sur les papillons. Et donc j'ai décidé de mettre en scène, et parmi les papillons que j'ai un papillon du Brésil dont l'habitat naturel a disparu. Et ça m'a inspiré cette idée d'un papillon qui effectue une migration improbable. Et en même temps, à l'époque où on a commencé à travailler, il y avait cette histoire d'un entomologiste français qui a disparu justement dans la jungle au Brésil. Et donc j'ai mélangé les deux histoires et j'ai fait cette histoire qui est à la fois une aventure, un roman d'aventure, un thriller, un peu de polar, un peu d'histoire d'amour, un peu de naturalisme, si on peut dire, écologique, ça me paraît un peu excessif, mais voilà. Donc j'ai mélangé tous ces ingrédients et ça fait un album un peu à part, je pense, dans ma production, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et que je trouve très beau. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment réussi à briser la barrière qui entoure le succès potentiel de Bézian. Mais c'est pas grave, j'en suis quand même assez fier. Pues lo de las mariposas es un proyecto que surge casi como una coña, como una broma, con el dibujante que se llama Dessian, que es un dibujante que lleva muchísimo tiempo considerado uno de los mejores dibujantes en Francia. Tiene una reputación extraordinaria en mi país y es un dibujante al que adoran sobre todo otros dibujantes y los editores, pero que no ha conseguido captar el interés del gran público. Y hace unos años, en una de estas fajas publicitarias que se ponen en los cómics, en un cómic suyo ponía la última obra del gran autor de la BD francesa. Y yo, claro, empecé a chincharle y a cachondearme de él y desde entonces me refiero a él siempre como el gran autor. Y él me llama a mí el gran vendedor. Entonces decidimos que íbamos a ver si hacíamos un proyecto juntos y a ver quién arrastraba al otro a su lado oscuro de la fuerza. Esa era la idea. Decidí, cuando nos embarcamos en este proyecto, pues que iba a versar sobre uno de los temas, sobre las cuestiones que más me interesan a mí entre las muchas pasiones que tengo, que son las mariposas. A mí me encantan desde siempre las mariposas. Incluso tengo un cazamariposas de estos de red, tengo una colección enorme de mariposas, leo muchísimo sobre ellas y entre las mariposas que tengo en mi colección está una mariposa brasileña cuyo hábitat natural ha desaparecido y me pareció interesante escribir la historia de la migración improbable de una de estas mariposas. Al mismo tiempo que se me estaba ocurriendo la idea, hubo un caso bastante famoso de un entomólogo francés que desapareció en la selva brasileña y decidí combinar lo de la migración de la mariposa, la desaparición del entomólogo y crear una historia que fuera al mismo tiempo de aventuras, un thriller, una historia de género negro, una historia de amor, una historia que yo diría de un cierto naturalismo. Decir que es una historia ecologista me parece un poco excesivo, diría que es una historia de un cierto naturalismo. Y con la mezcla de todos estos ingredientes, pues salió un álbum que destaca o que se aparta, mejor dicho, de la mayoría del resto de mi producción y del que estoy muy contento porque me parece que quedó precioso. No tuvo el éxito que esperábamos, no hemos conseguido todavía romper esa barrera del éxito que rodea a Bessian o que envuelve a Bessian, pero de todos modos es un proyecto con el que estoy muy contento y del que estoy muy orgulloso. Et la preuve que Bézian a ce statut, c'est que bien que cet album ne se vende pas très bien en France, l'éditeur est très content et nous demande de faire autre chose, ce qui normalement n'arrive pas. Quand on a un album qui ne se vend pas, l'éditeur ne répond plus au téléphone. Et là, il nous sollicite. C'est une preuve comment dire, du prestige, si on peut dire, de Bézian auprès des éditeurs et des libraires. Y para que os hagáis una idea, una prueba de la reputación de Bessian, aunque el álbum, como digo, no se ha vendido especialmente bien en Francia, los editores, no sé, o el editor nos sigue llamando y nos pide que hagamos más cosas juntos. Eso no suele suceder. Cuando un álbum no funciona
En Francia el editor no te responde al teléfono, y aquí no es que no responda, sino que nos llama él directamente para proponernos que hagamos más cosas. Yo creo que eso es una prueba clara del prestigio que rodea a Bessian. Bueno, esta actividad tenía prevista una duración de 30 minutos, que ya llegamos al final, no sin antes agradecerle a Diego, que estaba antes presentando la rueda de prensa, a Alexis, que nos acompaña ya desde creo que cerca de 10 años en las jornadas. Es un lujazo contar con un escritor como Alexis. Insisto, es uno de los grandes del cómic europeo. La oportunidad de que Canten Ediciones publicase el año pasado La Serpiente y el Coyote nos ha dado la ocasión de hablar en estas jornadas de lo mejor que puede ofrecer el thriller francés. Además nos llevamos una buenísima noticia, que vamos a tener más aventuras ambientadas en este universo. Pero también hemos descubierto otras facetas de Alexis Nolin como de escritor, como ha sido en estos cómics de los que hemos hablado, Las mariposas y La historia del mar. Alexis además es un excelente conversador, así que os animo, si os vais a quedar con nosotros a lo largo de estos días en las jornadas del cómic de Avilés, que os acerquéis a Alexis y habléis con él. Es un tipo que sabe un montón de cosas, de TVOs, de edición, de videojuegos, de un montón de cosas, pero sobre todo es una excelente persona y un magnífico amigo de las jornadas del cómic de Avilés. Le despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho cumplimiento.